En línea con la entrevista. 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos muchísimo su presencia, la senadora priista Beatriz Paredes. Senadora, muy buenos días. Gracias por aceptar venir esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y gracias a quienes nos escuchan. Senadora, varios temas, pero yo concretaría tres que son extensos. El primero sería, ¿cómo define usted, cómo definiría la situación política de nuestro país en este momento? ¿Cómo ve el proceso electoral para el 2024? ¿Y qué tantas probabilidades ve usted de ser la candidata de la oposición para este periodo electoral? Pero comencemos, el primero es, después de lo del Plan B, ¿cómo ve usted la situación política de México en este momento, senadora Beatriz Paredes? Mire, yo pienso que México está crispado en materia política. ¿Qué quiere decir crispado? Para quienes nos escuchan, así como despeinado, pero con los cabellos paraditos, así. Sí. Estamos crispados. En ese sentido, considero que sería muy importante atemperar el debate. El debate está agresivo, está polarizado. No es conveniente, pienso, para el ambiente social las descalificaciones, las ofensas, y creo que el debilitamiento de las instituciones que tienen que fungir como árbitros en materia electoral no es algo que le convenga a nadie, mucho menos a la sociedad mexicana y a los electores. Entonces, estamos en un momento difícil, estamos en un momento en donde sería conveniente tratar de que las aguas vuelvan a su cauce y que no se desborden las pasiones. Ahora, usted tiene mucha experiencia, senadora, en la política mexicana, ha sido diputada local, ha sido senadora, fue gobernadora. Es el Plan B, el llamado Plan B, ¿sí pone en riesgo la democracia del país? ¿Cuál es, después usted de lo que ha acontecido tanto en la Cámara Baja como en el Senado, en qué tanto afecta, si es que afecta, el llamado Plan B y lo que acaba de aprobar el Senado recientemente, senadora? Mire, y se lo comento, Toño, no solo por mi experiencia como diputada, senadora, gobernadora, sino porque yo fui subsecretaria de Gobernación cuando sacamos al gobierno de las elecciones. Yo fui subsecretaria encargada de la relación con los órganos electorales y con los partidos, cuando el doctor Jorge Carpizo fue secretario de Gobernación, que constituimos el Instituto Federal Electoral. Era subsecretaria la primera vez que el secretario de Gobernación se salió del IFE, cuando se eligió de manera absolutamente democrática el primer consejo ciudadanizado del Instituto Federal Electoral, que por cierto fue una negociación con los partidos políticos, en la que participó el PRD claramente. Y entonces estaba en el PRD el licenciado López Obrador, está el licenciado Muñoz Ledo, en fin. Por eso es absolutamente sorprendente esta fobia contra el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué quienes conocemos de materia electoral estamos tan preocupados? Porque se debilitó la cobertura de actuación del Instituto Nacional Electoral. Porque el Plan B decide una serie de fusiones de áreas sin haberlo consultado con los operadores. Fue una decisión de escritorio, quiten esto, sumen esto con lo otro. Porque en esas fusiones desaparecen la cobertura en las regiones escarpadas del país, lo que se vuelve muy peligroso, porque entonces, ¿quién hace? ¿Quién garantiza que ahí se establezcan de manera autónoma las casillas? Y no queremos que digan, pues el gobierno estatal se mete, o el gobierno federal se mete, o los servidores de la nación se aparecen mágicamente y establecen las casillas. Entonces, sí hay motivos de preocupación. Y el hecho de que miles, centenares o decenas
de funcionarios, porque ellos se van a defender ante las autoridades laborales que conforman el servicio profesional de carrera, vayan a ser despedidos, cuando son funcionarios del INE que son los que han organizado las elecciones, cuando perdió el PRI y ganó el PAN, cuando perdió el PAN y ganó Morena. Entonces, perdónenme que su único papel ha sido organizar elecciones que han sido neutras y en donde han ganado los grandes partidos nacionales. Ha habido alternancia en el país. Entonces, sí hay motivos, digamos, funcionales para estar preocupados. Pero además recortaron el tiempo. Las elecciones antes empezaban a organizar en septiembre, ahora en la tercera semana de noviembre. La próxima elección es una elección muy grande. No solo se renueva el Poder Ejecutivo, se renueva el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados y 9 estados de la República, incluyendo Guanajuato. Entonces, nos parece que tomaron decisiones más por motivos personales de fobias o sin un análisis compartido con quienes han estado en la trinchera de la organización electoral. ¿Y el costo de la democracia, senadora? O sea, como argumento de que la democracia cuesta mucho y que hay que adelgazar el aparato, lo que cuesta el erario. ¿Qué hay de esto? ¿Tendría que haber sido parte de un análisis más sensato, más sereno, más equilibrado? Mire, ojalá fuese cierto el análisis del costo. Creo que es un argumento que han utilizado sobre todo para convencer a la ciudadanía. El costo del Tren Maya se ha multiplicado exorbitantemente en miles de millones de pesos. El costo de Dos Bocas, que se les inunda cada año, en miles de millones de pesos. Entonces el tema de la austeridad republicana en las obras emblemáticas se les olvida. Pero vamos a suponer, querían un proceso de austeridad del INE. ¿Por qué no convocaron al INE? ¿Por qué no le dijeron al INE, presenta un programa de austeridad, que sea racional, lo que sea posible que se reduzcan sin que afecte sus funciones? ¿Por qué no hicieron un exhorto para que redujeran sus ingresos? A mí me parece que no hay mayor costo para una sociedad que el autoritarismo, que el riesgo de perder libertades. Entonces, estimo que es más un argumento para insistir en una política que verdaderamente un argumento de ahorro. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, dejo un tema sobre la mesa fundamental, senadora Beatriz Paredes. Usted quiere ser la candidata de la oposición en el 2024 y en este tema es, también por toda esta larga y exitosa experiencia en la política, es qué herramientas, qué argumentos debe tener quien aspire a representar a la oposición en el 2024. ¿Basta el talento, basta la experiencia política o hay que comenzar a abrazar causas diferentes? Si las elecciones cambiaron de cuando usted, por ejemplo, ganó la gubernatura de Tlaxcala, lo que se espera en 2024, por favor, después de una pausa. Muchas gracias. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Charlamos con la senadora Beatriz Paredes. Senadora, antes de la pausa le dejaba sobre la mesa la probabilidad de que usted sea la candidata de la oposición en la elección presidencial del 24 y le preguntaba en este análisis que hace usted sabiendo que ha ganado varias elecciones, entre ellas la gubernatura de Tlaxcala, es ¿qué tipo de candidato, primero, antes de gobernante, que de candidata requieren los mexicanos? Es decir, alguien con experiencia, alguien con conocimiento de la problemática del país, o las cosas han cambiado y hoy se requiere abrazar otros temas
mucho más cotidianos, apoyos a la pobreza. ¿Qué tipo de elección espera usted para el 24 y por qué en las últimas semanas ha mostrado interés en ser la candidata de la oposición senadora? Mire, yo pienso que en este momento es fundamental la participación de la sociedad civil. Creo que la ciudadanía no se siente bien representada por los partidos políticos, por ninguno de los partidos políticos, ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, ni por Morena. Morena, de hecho, no es un partido político, es un movimiento que está ligado a AMLO, y si AMLO no participa o si AMLO de repente dice yo me salgo de Morena, no sé qué pasa, se van a desmoronar. No, es un movimiento, todavía no logra ser un partido político. Pero esta irrupción, este deseo de la sociedad civil de tener mayor participación me parece absolutamente legítimo. Entonces, se requiere un candidato o una candidata que esté abierto a escuchar e incorporar los planteamientos de la sociedad civil y que esté dispuesto o dispuesta a hacer una coalición de gobierno, no a querer llevarse el balón como en el fútbol americano, ajá, que le dan el balón y se va solito a meter un touchdown, sino alguien que esté dispuesto a construir un equipo de gobierno con gente experimentada, con gente conocedora, porque no solo hay que pensar en la candidatura. México necesita gobernantes eficaces. México necesita personas que sepan gobernar, porque ya vimos que no es suficiente con un liderazgo iluminado. Los liderazgos iluminados no resuelven por sí mismos los problemas que tiene nuestro país, y menos en una etapa tan compleja como esta. ¿Qué ventajas tengo? Conozco México, conozco todo México. He conocido desde las regiones más pobres, con mayor marginalidad, más escarpadas, más lejanas, hasta las zonas que han tenido el desarrollo más moderno, más sofisticado. He sido dirigente de una organización campesina muy grande, muy fuerte, en su momento la Confederación Nacional Campesina. He participado en el Poder Ejecutivo Federal en posiciones muy complejas en la Secretaría de Gobernación, en momentos muy delicados como el año de 1994, coadyuvando a que fuese posible la elección de 94 después de momentos tan delicados como la muerte de Luis Donaldo Colosio. Fui quien coordinó el Congreso Federal la primera vez que el PRI perdió la presidencia de la República, cuidando de la evolución democrática en el año 2000, como líder de la bancada del PRI, como presidenta de la Cámara y presidenta del Congreso, cuando asumió la presidencia el presidente Fox, y después lideré el partido en el que milito desde la oposición. Entonces he estado presente en el proceso de democratización de mi país. Soy una demócrata, tengo una visión de inclusión, creo en el diálogo como método, creo en la necesidad de convivencia entre mayorías y minorías, en la generación de consensos. No pienso que la polarización nos haga bien. Me parece que en México es mucho más fácil dividir que lograr armonizar. Siempre es más fácil lograr que la gente se pelee, que pleiteen, que lograr sumar. Entonces, este momento tan complejo en el mundo y tan complejo en el país, me parece que requiere una gente con espíritu conciliador, pero al mismo tiempo muy firme, porque los problemas verdaderos, como son los de inseguridad, requieren que haya firmeza y algo que es indispensable: honradez. Ahí sí, no puede haber ningún tipo de concesiones, no se puede ser medio honrado. Tienes que ser absolutamente honrado para que en las áreas claves del manejo gubernamental no te puedan ni infiltrar ni chantajear. Miguel. Y en esto que apuntaba ahorita, me hace más interesante esta observación que plantea de qué es Morena y lo que representa López Obrador y lo que sería de Morena en el momento en que López Obrador ya no aparezca, no como presidente, sino como figura dentro de Morena. Y esta polarización que ha llevado
entre otras cosas, senadora, a que el PAN y PRI, en este planteamiento del observador, si no estás conmigo, estás contra mí, al PAN y al PRI a acercarse, y a algunos les gusta esto y a algunos no, que prácticamente sea obligado a hacer una alianza si es que aspiran a ganarle a Morena en el 2024. ¿Qué piensa de esto? ¿Cómo tiene que ser esta alianza, esta coalición de dos partidos, dos fuerzas que fueron antagónicas y que algunos entre uno y otro parte dicen, pero ¿por qué vamos con el PAN? ¿Es pragmatismo puro? ¿Hasta dónde llega el pragmatismo en aras de lograr una alternancia y que se pueda derrotar a Morena? Les quiero recordar cómo surgió la alianza, porque la alianza surge por la preocupación de la regresión autoritaria que está teniendo el país. ¿Qué fue lo que hizo que dos partidos que históricamente habían estado enfrentados encontraran puntos de convergencia? Nos dimos cuenta que el estilo de gobernar del actual presidente era dar línea a sus bancadas en el Congreso y que no se le moviera ni una sola coma a sus iniciativas. O sea, es una regresión de varios lustros, de varias décadas. Y yo, por cierto, nunca he estado de acuerdo con ese estilo, y quien me conoce de tiempo atrás sabe que ni como priista he estado de acuerdo en esa subordinación vertical del poder legislativo al poder ejecutivo. Nunca he estado de acuerdo. A mí me parece que el poder legislativo debe ser respetable, debe tener dignidad, debe tener sus márgenes de maniobra. La mayoría tiene que acompañar al ejecutivo, pero no irracionalmente. Tiene que discutir, tiene que aportar, tiene que ser el privilegio de la razón, no de la subordinación. Entonces, en la Cámara Intermedia se decidió que era muy importante que no tuviera la mayoría calificada por las iniciativas regresivas, antidemocráticas que se estaban empujando. En ese sentido, por ejemplo, la revocación de mandato, absolutamente irracional. Si querían ahorrar, ahora sí muy preocupados por la austeridad, pero ¿para qué se echaron una revocación de mandato dilapidando el dinero si ya sabían que iban a ratificar al presidente? Es la primera vez en la historia del mundo que el propio gobierno pregunta si lo quieren ratificar. La revocación de mandato es un instrumento de la oposición o de la sociedad civil cuando está en cuestión quien preside o quien gobierna. Bueno, ahí se les olvidó que querían ahorrar, ahí no fueron austeros. Entonces, ante la preocupación de que tuviesen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se dieron cuenta los partidos que querían ser más competitivos que valía la pena hacer una alianza para tener mayores posiciones en el Congreso y evitar que tuviesen mayoría calificada. Surge la alianza como un muro de contención ante las reformas autoritarias, ante la regresión autoritaria. Ese es lo que motiva a la alianza. Hay un origen democratizante, no permitir la involución democrática, porque el país ha luchado mucho por cambiar el régimen de partido hegemónico. El cambio que empujó México fue por cambiar el régimen de partido hegemónico. No se trata de que deje de ser el partido hegemónico el PRI para que se vuelva el partido hegemónico Morena. Eso no es avanzar. Entonces, eso motiva la alianza. Pero la alianza tiene que tener contenido. No puede ser así de pragmática. Por eso estamos planteando una coalición gobernante y que la ciudadanía sepa cuáles son los acuerdos esenciales de los partidos que se alían, que se coaligan. ¿Cuál es su programa de gobierno en materia educativa? ¿Cuál es su programa de gobierno en materia de política social? ¿Cuál es su programa de gobierno en materia de política económica? En fin, ¿cuál es su oferta política? Ahora, hablaba usted, senadora, de liderazgos iluminados.
el elector no está buscando en México en este momento liderazgos iluminados. A veces la forma no nos importa más que el fondo como electores. Qué buena pregunta. Probablemente el elector piense que los liderazgos iluminados son fascinantes. Lo que pasa es que no han dado resultados. Siempre generan grandes expectativas y 1 año o 2 años después enormes frustraciones. Y creo que ya hemos aprendido. Es una tristeza lo que nos sucede, porque hay muchas expectativas de transformación. A veces somos demasiado creyentes en que una sola persona va a poder transformar todo. Y no es así la realidad. Se necesitan equipos de gobierno, se necesitan alianzas, se necesita una gran participación de la ciudadanía, se necesita saber gobernar, se necesita tener claro cuáles son los proyectos. Y ahora se ha visto que no se respalda a todas las regiones en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad. Parecería que hay un rechazo a las clases medias. A mí una de las frases que más me dolió de las mañaneras, que por cierto no me gustan las mañaneras, porque me parece que el presidente de la República tiene que ser más cuidadoso con sus expresiones. No es cualquier persona, es el presidente de la República. Es un gran ejercicio de comunicación, lo respeto, pero me gustaría que fuera más cuidadoso con sus adjetivos. Incluso adjetivar a las corcholatas como corcholatas me parece una falta de respeto. Si alguna, porque la corcholata es algo que está en el suelo, es algo que tiras. ¿A poco un supuesto precandidato presidencial es algo que tiras? O sea, ¿eso piensa de sus precandidatos presidenciales? Yo no soy alguien que deje que me tiren, yo no permitiría que me dijeran corcholata. Pero él así trata a sus compañeros, pues imagínense. Entonces, pero lo que quiero decir, cuando dijo que está en contra de los aspiracionistas, perdónenme, y cuando él aspiraba a ser gobernador de Tabasco y cuando aspiraba a ser presidente de la República, la aspiración es algo que mueve el sentido positivo de las personas. En el Guanajuato, en Querétaro, en el Bajío, al revés, yo admiro enormemente a la gente que aspira a progresar, a la gente que se esfuerza por mandar a sus hijos a mejores escuelas, a la gente que porque aspira ahorra para tener una mejor casita, claro, a la gente que quiere vivir mejor. Es digno. ¿Qué tiene de malo aspirar a tener mejores condiciones de vida? Entonces me sorprende y creo que eso nos revela que hay que tener una visión mucho más completa y no solo en un liderazgo iluminado, porque a veces se funde el foco y entonces ya no estás iluminado, sino oscureces todo. Finalmente, senadora Beatriz Paredes, decía José Alfredo, si nos dejan la decisión hoy no solo nos vamos a querer toda la vida, sino vamos a construir un mundo nuevo. Si me dejan, voy a construir un mundo nuevo. Ya tiene eslogan, entonces ahí ya tiene. ¿Le gusta a José Alfredo? Admiro a José Alfredo. ¿Cuál es su canción favorita? Y tuve oportunidad de conocerlo. Tuve oportunidad de conocerlo. A mí me gusta mucho la música. Tuve oportunidad de conocerlo y de conocer a una de sus mejores intérpretes, a Lucha Villa. Soy una profunda admiradora de José Alfredo. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Canta además entonces. No canto malas rancheras. Perfecto, pues le agradecemos mucho, senador Beatriz Paredes, que haya estado esta mañana con nosotros. Seguirá usted, tiene actividades aquí en Guanajuato. Insisto, le agradezco mucho que haya venido hasta nuestra cabina y esperamos, conforme avance este proceso, si usted no tiene inconveniente, seguir charlando y dialogando con usted. Será un honor, Toño, y muchas gracias por recibirnos. Gracias a quienes nos escucharon esta mañana. Al contrario, son las 8:35, una pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. @_en línea.